Hola, Hola, listo. Llegaste a tiempo, apenas. Bueno, buenas noches Os- para todos. Hoy vamos a estar hablando de este maravilloso libro de La Lección de Ojos de J. Palacio. Yo siempre decía Palacios, pero un palacio, es Palacio. Bueno, nuestra lectura durante el mes de abril del Club de Lectura estuvo muy buena, pero bueno, vamos a estar hablando a ver si así piensan todos o no. Entonces, bueno, para comenzar, yo quiero que pensemos un poquito como en las expectativas que teníamos antes de leer el libro, o sea, si lo habían visto antes, eh, no sé, como qué pensaban en un inicio del libro. Yo les cuento que yo lo vi hace muchísimos años, y digamos que lo volví a recordar cuando salió la película. Entonces, tengo algunas imágenes de la película, pero yo dije, no, yo me tengo que leer el libro primero, o sea, yo no me quiero ver la película sin haberme leído el libro, pero pues nunca lo leía y lo pospuse y lo pospuse, pero pues este era el tiempo para leerlo, entonces ya sé por qué me demoré tanto. Entonces, no sé, o sea, yo sabía que me iba a conmover de cierta manera, porque sabía que trataba de un niño de cierta manera como deforme, ¿saben? Entonces, eso ya te da un precedente muy complicado, ¿no? Entonces sabía que me iba a conmover, pero no tanto como lo hizo. No pensé que fuese una lectura que me gustara tanto como pasó. Entonces no sé ustedes qué piensan, qué expectativas tenían. Dale, Tere, creo que es Tere la que quiere hablar. sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les cuento. Bueno, inicialmente el libro ya había leído algunas reseñas, pero no me llamó la atención al leer las reseñas y pensé yo, pues tampoco es como el tipo de lectura que hago. Bueno, pues igual estaba programado, yo dije, bueno, pues vamos a darnos la oportunidad de leerlo, a ver qué tal, y ya leyéndolo en compañía de otras personas, pues a veces el panorama cambia. Y la verdad que fue, empecé a leerlo y me enganché totalmente con la lectura, me gustó muchísimo, me costó mucho parar cada semana, hacer el alto. Si no, creo que me hubiera pasado lo mismo que le pasó a algunos en el grupo que lo terminaron de una. Y de verdad que me sorprendió, gratamente me sorprendió. Qué chévere, Tere. Uy, sí, a mí también se me hacía muy difícil parar, porque es que, o sea, en una hora avanzaba toda la meta, ¿sí? Era impresionante lo rápido que leía, pero bueno, ya vamos a ver eso más adelante. Creo que Ana está a la mano. Sí, yo me sentí muy identificada con los personajes, volví a mi vida estudiantil con las situaciones que ellos pasaban y tenía las expectativas muy altas porque al igual que Sophie también había escuchado la película, pero yo sí la vi antes de leer el libro. Pero pues no me acordaba de muchos detalles que ya con el libro pude recordar y lo amé y me encantó. Qué chévere, Ana, súper. Sofi, cuéntanos. Bueno, sí, yo la verdad, bueno, este libro yo también lo tenía yo lo tenía en mi biblioteca desde hace bastante tiempo, pero la verdad no me había animado así como a leerlo. Había escuchado hablar de la película y que supuestamente conmovía mucho, pero la verdad no me había fijado mucho tampoco ni en la sinopsis, ni en lo que trataba la película, pero cuando lo empecé a leer, o sea, fue una sorpresa, fue una grata sorpresa porque no sabía qué esperar, o sea, no tenía así como expectativas muy altas, no, pero lo empecé a leer y me sorprendió como el ritmo con el que se leía, digamos, las frases sencillas, pero a la vez como tan impactantes, tan claras. Eh, entonces, no sé, me atrapó bastante, me gustó mucho esta lectura. Yo sí, pues yo iba con las metas semanales porque pues yo tengo también varias lecturas durante el mes,
pero sí, sí no puedo negar que se leía muy rápido. O sea, yo entendí por qué mucha gente lo leyó de una, porque es que se leía muy rápido. Cuando yo estaba leyendo, cuando yo me daba cuenta y, ay, ya estoy en la meta, veía como que la marquita de parar aquí y yo, ¡ah! Dios mío, ya llegué a la meta. Entonces, sí, era bastante interesante, la verdad. Y luego leer las discusiones por el chat era muy chévere porque se leían todos los puntos de vista de todos y era como que lo enriquecían uno más porque, por ejemplo, se fijaban en detalles que uno no se fijaba con la lectura, quizás. Entonces fue una lectura muy, muy chévere. Súper, Sofi. Bueno, y el último que tiene levantada la mano es Cas. Cuéntanos. Ah, bueno, pues con respecto a las expectativas de este libro, yo entré básicamente solo sabiendo, digamos, lo general, porque era como, sí fue un libro muy comentado que era de un niño que era deforme y todo eso, pero a mí me sorprendió porque como no sabía mucho del libro, aparte del tráiler de la película, fue como que una historia que en lo personal me gustó y como dicen, se lee muy rápido y era como que yo no podía parar en esas tandas que ustedes decían de semanalmente, era como que yo quería seguir leyendo, por lo tanto sí se me hizo un poco difícil soltar el libro, pero fue una historia que en lo personal me sorprendió más de lo que esperaba. Súper, muchas gracias. Y Mari, cuéntanos. Bueno, por mi parte, yo tenía hartas expectativas porque al igual que Ana, yo ya había visto la película con mi familia y pues ya sabía de qué trataba la historia, pero como nos habían pasado anteriormente, como que las películas no eran igual al libro, entonces venía con ceros expectativas, solo venía como dicen, como con la idea general de que era un niño con un problema y que nos iban a contar su vida. Eso era todo lo que yo venía y me gustó muchísimo. La verdad, yo inicié como a la tercera semana y me lo terminé como en 7 días. Y me encantó, la verdad, es un libro que vale la pena leer. Súper, gracias. Bienvenidos a los que se están uniendo. Margie, bienvenida. Estamos como hablando de las expectativas y yo quiero pasar un poco como a los personajes, porque a mí me pareció muy interesante el hecho que en la historia tuviésemos todos los puntos de vista, ¿no? Nos falta el punto de vista de Julián, pero es que creo que él tiene como su propio libro, ¿no? Eh, pero me gustó mucho como que Día nos hablara, bueno, digamos que no tenemos el de los papás, pero sí como el de los niños, ¿no? Eh, que era como el tema central un poco, pero ¿qué les pareció como este cambio de voces? Si les gustó, ¿no? Yo debo de confesar que la parte del novio de Vía, no me acuerdo cómo se llamaba, esa parte no me gustó cómo estaba escrita, porque se acuerdan que no tenía como mayúsculas o algo así. No sé si era que así escriben los jóvenes, una cosa así que quería hacer la autora, no sé. Pero digamos que esa parte yo comencé como, no me gusta cómo está escrito esto, o sea, está feo. Y fue, yo debo decir que estaba repasando como lo que había subrayado y tiene unas frases espectaculares ese capítulo. O sea, al final cuando dice que el universo cuida de todos sus pájaros, no sé si se acuerdan de eso, y hablaba de cómo el universo sí pudo haber sido injusto con Ogi, pero tenía un amigo y una hermana y unos padres, ¿no? O sea, a mí ese capítulo me parece espectacular porque era ver la visión de alguien desde afuera, ¿no? Entonces, no sé ustedes qué personajes les gustaron, todo eso, hablemos un poquito como de los personajes. Marky, cuéntanos. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola, bien. ¿Escuchan? Sí, ahí te escuchamos. A mí me gustó mucho Vía. Pienso que el libro centrado solamente en Augie y cuando uno se da cuenta que tiene en cuenta como la perspectiva de todos y ver esa dualidad que presenta Vía entre todo el amor que siente por Augie y también sus necesidades y cómo ella siente que él es el sol y todo gira alrededor de él y ella a veces queda como a un segundo lado, es muy interesante, pero a pesar de todo que ella siente, ella aún así lo ama
Entonces, a mí me gustó mucho esa parte del instituto, se fue a la abuela y regresa y ella por un instante ve a Augie como lo ve todo el mundo. Entonces ella pues también como que deja un poquito esa agresividad que sentía hacia los demás cuando lo miraban y lo miraban, porque pues digamos que es muy complejo de verdad uno ver un niño así y no es a lo que uno está acostumbrado. Entonces no es que uno lo vea por desprecio, sino que a uno le causa impresión y uno como que no alcanza a entender por qué el niño está así. Y uno de pronto se pregunta lo que le preguntan a él, ¿se quemó? ¿Qué le pasó? Entonces a veces no es ni siquiera como que uno lo haga de una manera, como una manera fea, sino que uno lo hace porque dentro de uno también hay curiosidad. Totalmente. Y ahí planteas cosas muy, muy interesantes porque yo iba leyendo el libro y yo decía, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Yo como yendo y llevando esta historia como a la realidad, pues porque es algo cotidiano, o sea, en nuestra cotidianidad vamos a tener personas que son diferentes a nosotros en muchos aspectos, pero pues en este caso físicos, ¿no? Y yo decía, ¿qué hacemos? O sea, nos guardamos la impresión porque da impresión, ¿no? O no sé, o sea, como que es un libro como que me traía a la mente muchos pensamientos de cómo puedo yo actuar para no hacer sentir a alguien así, ¿no? Pero siento que lo que dice Margie es verdad, muchas veces ya tenemos como ese chip de la curiosidad de que, bueno, si yo veo todas las caras de cierta manera y veo una cara diferente, es extraño, ¿no? Pero pues me quedo con el final del libro de intentar ser más amables de lo necesario, era maravilloso. Bueno, esperen que, es que yo me quedo acá hablando. Ana, cuéntanos. A mí también me gustó el personaje de Vía, porque me identifiqué mucho con ella, porque me hizo ver ese rol de hermana mayor que yo también tengo actualmente con mi hermano, y todas las actitudes que ella tenía son muy parecidas que yo tuve cuando mi hermano era muy pequeño, y verlo crecer y muchas cosas que yo no experimenté y él también, ver esa comparación fue muy interesante y me hizo reflexionar mucho. Super, Ana, gracias. Cas, cuéntanos. Bueno, pues yo con el personaje o sea, el personaje que más me gustó fue Summer, porque, o sea, me sorprendió ella que el primer día que conoció a Agus fue y se sentó al lado de él. Y claro que cuando nos cuentan su perspectiva dijo que se había sentado porque se sentía mal por él, pero me gustó que cuando lo conoció no lo juzgó, sino que dijo, es un niño increíble, es una persona increíble, lo vio por lo que era. Entonces como que me sentí identificado con ella. Y luego está la hermana, o sea, sí entiendo lo que ustedes quisieron decir de eso, de la sorpresa y todo, porque Summer, como hay una parte cuando va a conocer, cuando la madre conoce a Agus, es como que ella se sorprende y Summer dice como que es difícil ocultar ese sentimiento porque no se lo puede ocultar básicamente. Entonces, con Vía sí como que logré identificarme también con ella porque se entendía lo que ella tenía que sufrir, o sea, digamos lo que tenía que sufrir por defender a su hermano, y cuando vuelve de la casa de su abuela es como que ella tiene una perspectiva diferente de lo que ve. Pero me gustó que a pesar de todo ella siempre estaba para Agus, porque básicamente ella da a entender que a veces los papás no le prestaban atención y ella tenía que callarse sus problemas para no angustiar a Agus. Y me gustó esa reflexión que ella hacía. Básicamente para ser una niña, creo que tenía 15, 16, eran muy profundas esas reflexiones que ella tenía. Total, Vía es un personaje maravilloso. Sofi. Bueno, a mí el personaje que más me gustó, curiosamente, es Jack. ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando estábamos leyendo al principio, y claro, la traición, ¿no? Eso fue impactante. Pero no puedo negar que Jack ha sido uno de los que más creció al lado de August. O sea, porque él era un niño era muy parecido a Julian, pues podía ser un poquitico, de pronto,
hiriente, porque incluso él dijo que se había negado al principio a ir a la escuela a hacer la preinducción con Ogi, porque él sabía a quién se refería y él no quería, él ya tenía de hecho esos prejuicios. Entonces, digamos que el hecho de que al final haya aceptado ir, que haya hablado con August, que al final, a pesar de que el director les había pedido que fueran amigos y eso, él siguió haciéndolo porque le cayó muy bien August. ¿Que tuvo un error? Sí, lo tuvo, porque yo creo que todos tienen errores al final, o sea, él quería sentirse aceptado, él, digamos, en algún momento de pronto sintió de pronto el distanciamiento con los otros amigos, habló por hablar sin darse cuenta del peso de sus palabras, pero se dio cuenta y se dio cuenta del valor de la amistad que tenía con Ogi y reflexionó y le pidió perdón y ya después fue uno de los máximos defensores. O sea, yo creo que ese ha sido uno de los mayores crecimientos y de hecho es por eso que es mi personaje favorito, porque no era, o sea, a mí me gustó Summer porque siempre fue amable desde el principio, pero es que Summer era tan perfecta que yo decía, no, es que ya que es el ser humano que todos somos, que si vemos a un niño que tiene, digamos, por ejemplo, la deformidad que tenía Ogi, nosotros también nos vamos a sorprender, nos vamos a impactar, quizás vayamos a generar el rechazo, porque así somos, infortunadamente así nos han criado muchas veces. Entonces yo creo que Jack es como el mejor ejemplo de todo lo que podemos, de lo que somos, pero también de lo que podemos ser cuando nos damos la oportunidad de conocer a todas las personas que son diferentes a nosotros. Entonces por eso es el personaje que más me gustó. Qué bonito eso, Sofi, es verdad. A mí me dolió mucho cuando él dijo eso. O sea, yo, ¡cállenlo, maldita sea! O sea, esas escenas me dolieron muchísimo. Tere, cuéntanos, para las personas que han llegado, estamos hablando de nuestros personajes favoritos. Entonces, si quieren hablar, pueden alzar la manito y listo. Entonces, dale, Tere. Bueno, a ver, me gustaron varios personajes, me gustó Vía, muy madura para su edad, ese amor incondicional con su hermano, ese deseo de protegerlo. Eh, Me gustó mucho también el momento de ella con la abuela, ese compartir que tuvieron, que ya cuando la abuela fallece, pues le sirve a ella como para agarrarse de esas palabras que ella le dijo. Me gustó Sommer, pero como dice Sofía, fue la que habló, que dijo que era muy perfecta, como debiéramos ser, es el ideal. Pero Jack definitivamente evolucionó muchísimo en Halloween cuando habló tan feo de August. Ay, me dolió mucho, me decepcionó. Como cuando uno tiene un aprecio por una persona y de repente como que hace algo y empaña todo eso que ha hecho, pero bueno, luego tuvo la oportunidad de reivindicarse y hacer las cosas bien, pero también pienso que actuó de esa manera por la presión de grupo. O sea, son niños y aunque pueden ser muy crueles, y lo vimos, no dejan de ser influenciados por esto. Quieren sentirse aceptados, no quieren que los juzguen, quieren ser populares. O sea, hay muchos aspectos que influyeron para que él actuara de esa manera. Y le dolió cuando se dio cuenta que August se había dado cuenta, que lo había escuchado. Él es mi personaje favorito. Casi no prende el micrófono. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bienvenida. Estamos hablando de nuestros personajes favoritos. Dale, Mari, cuéntanos. Bueno, pues a mí me gustaron todos los personajes, la verdad, excepto Justin. Cuando llegué a esa parte, no sé, sentí muy lenta, como que no, dije no, o sea, empezando por cómo escribía, era como me daban ganas de coger y tachar y poner las mayúsculas. De resto, todos me gustaron, pero pues debo destacar a August. No sé, siento que después de el problema y las circunstancias que él vivía,
tomaba las cosas muy bien. O sea, yo me ponía a pensar como si fuera yo quien me sentara en un comedor sola y todos los niños viéndome mientras yo tengo pues un problema y que todos te miren y que todos te juzguen y que todos digan, ay, es que la peste y que no sé qué más cosas, pues eso debe ser muy feo. Y para la edad que tenía Gus, es de valientes, porque él aún así decía, yo quiero seguir yendo a la escuela. Y pues de cierta forma creo que la gran mayoría diríamos, yo suelto la toalla y prefiero quedarme en mi casa con mi mamá, con mis papás, con mi círculo. Y él no, él se arriesgó y sin importar nada, él logró graduarse de grado quinto y de verdad fue algo como muy bonito porque en el transcurso de la lectura muchas veces creo que me pude haber identificado con Jack porque pues creo que en un momento de nuestras vidas, no sé, en la gran mayoría hemos juzgado a una persona por su portada y me hizo reflexionar un montón, como pues eso cuando uno es chiquito, uno es inocente y cree que con las palabras solamente hace para entrar a un círculo social, para hacer amigos y no se da cuenta de que las personas tienen sentimientos y que personas la están pasando mal y que porque uno lo tenga todo de gratis, uno lo tenga bien, no quiere decir que todos los niños pasen por lo mismo. Y fue la reflexión que me hizo llegar este libro. Y mientras pasaba cada capítulo y mientras hablaba cada personaje, sentía como que yo rebotaba en el cerebro de cada uno. Y me sentía y que me instalaba y entonces sentía lo que pensaba Summer y lo que hacía Summer y veía con los ojos de Summer y después pasé a Jack y vi lo que sintió Jack y entiendo por qué Jack hizo lo que hizo, pero aún así lo remedió. Y después pasé a Miranda y así con cada uno de los personajes y conecté totalmente con todos, menos con Justin. Pero el resto me gustaron. Súper, sí. Y que o sea, yo siento que también Ogi era como tan, yo, o sea, yo lo sentía seguro, obviamente como dentro de su mente, estando dentro de su mente, nos dábamos cuenta de que muchas cosas le daban miedo, ¿no? Pero él siempre decía, esto me lo estoy tragando, o sea, por fuera yo estoy en poker face, ¿no? Eh, y yo siento que ahí es donde se revela la importancia de un círculo familiar sólido, ¿no? Porque los papás, o sea, son unos superhéroes desde el principio, o sea, como esa escena donde si lo metemos al colegio o no, ¿no? Este drama de cómo nos dividimos todo, de quién recoge a Vía, de quién recoge a Ogi, no sé, como esa dinámica familiar era muy interesante y yo siento que precisamente era esa seguridad. Si se daban cuenta, a lo que resaltaba siempre Ogi era como ese sentido del humor de su papá, y él era así, o sea, él era haciendo chistes todo el tiempo, ¿no? Entonces a mí me parece muy bueno ver en este tipo de literatura, porque a mí siempre me pasa que en la literatura, sobre todo juvenil, como que te encuentras con papás horrorosos, ¿sí? O sea, con papás que han generado todos los traumas de todos los personajes. Eso es muy feo, entonces tener este tipo de familias donde no son perfectas porque hay un montón de errores, pero como que están ahí trabajando unidas, no sé, me parece como un respiro, como si es posible. Entonces, bueno, ¿qué querías decir, Tere? Bueno, hablando de la crueldad de los niños, yo creo que esa crueldad no la vemos solo en los niños, sino también en los adolescentes. Cuando yo estaba empezando el bachillerato, tenía una compañera muy delgada, pero extremadamente delgada. Pero yo la quería, bueno, la quiero. Tenemos buena relación y yo me burlaba mucho de ella y la ridiculizaba, pero era de todos los días. Y como si fuera poco, me iba los sábados y los domingos a la casa de ella porque vivíamos juntas. Pero ella nunca me dijo nada. Yo nunca vi en su rostro que ella se sintiera mal. Y ya después, ya uno adulto, un día pasé a la casa de ella porque estudié en Pereira y llegué de Pereira y quería verla. Cuando la mamá me vio, se disgustó mucho y me dijo que qué hacía en su casa, que me fuera. Entonces yo me sorprendí y le dije que no, que yo quería hablar con Juana, que quería verla. La señora me dijo, se pegó una desahogada.
Juana estuvo 3 años con psicólogos por las bromas mías. Y eso me dolió mucho. Bueno, tuve la oportunidad de hablarlo con mi amiga y pasar página con ella, pero leyendo también este libro, pensé en eso y pensé en otros momentos, porque a rato soy de bromas muy pesadas y un humor un poco negro. Entonces, me parece que lo que tuvo que soportar este chico fue muy fuerte, pero como dice Sofía, la familia le brinda esa confianza, esa seguridad. Por muchos malos momentos que él pudo pasar, sabía que tenía su familia, tenía un lugar donde refugiarse, donde poder desahogar de alguna manera, aunque no siempre hablaba. Pero la familia es fundamental en estas situaciones para las personas, independiente de que tengan o no una malformación física, una discapacidad cognitiva, cualquier tipo de discapacidad. Es eso. Muy cierto, Tere, gracias por compartir. Eh, bueno, yo quiero pasar un poco a hablar de escenas que me han gustado, que hagan como impactado. A mí se me viene a la mente esta escena de cuando van a acampar o se fueron como a la excursión del colegio. Yo tenía mucho miedo, o sea, yo me sentía la mamá, yo decía, no, no lo dejen ir, no sé, o sea, yo tenía mucho susto porque era, ¿saben? Ya no solo salir de la casa al colegio, sino ahora pasar la noche por fuera. Yo sabía que algo iba a pasar con esos pinches audífonos, estaba muy nerviosa. Pero esa escena me gustó mucho porque siento que fue el momento en el que el colegio se unió, ¿saben? Sea, como que ahora es parte de nosotros y ya como que superamos todo eso. Y siento que ahí se demuestra que si bien al principio puede ser un choclo diferente, no quiere decir que siempre lo vaya a hacer, ¿no? O sea, lo que decías y lo porque me parece como la enseñanza de que estamos en una constante acción y no nos podemos quedar estancados en ser mala gente toda la vida por, no sé, asumiendo que soy así, o sea, así me criaron, ¿no? Sino que podemos como evolucionar. Entonces, cuando lo defienden, de estos otros niños también todos horribles y que se le pierden los audífonos, yo no, ¿por qué pinches audífonos? O sea, como que todo me parecía muy, muy duro, pero no sé, o sea, como que, no sé, esa escena me gustó mucho, no sé qué escenas los impactaron a ustedes, cuéntenme. Dale, Tere. Tere la tiene clara. No, es que me encantó, lo disfruté de verdad. A mí me parece que la escena de la que habla Sofía fue lo máximo en lo terrible, en lo estresante. Yo creo que el susto que él pudo sentir fue indescriptible, pero mira cómo esa situación tan difícil y tan traumática permitió que los compañeros empezaran como a solidarizarse, a mirarlo diferente, a expresarle ese afecto, a estar pendientes de él y cómo cambia todo el panorama. Eso me gustó. Terrible en Halloween cuando él escucha a Jack hablar tan mal de él. Dios mío, yo quería abrazarlo y apretarlo y decirle que todo estaba bien. Otro momento que me pareció bastante difícil, cuando él llega al comedor y no encontraba dónde sentarse, no encontraba con quién compartir. Y gracias a Dios, pues la mamá le había empacado la lonchera y él pudo comer algo, porque si no, pues no hubiera posible. Y también no me gustó la actitud de los compañeros con Jack, o sea, eso de que los banditos, ¿no? Unos contra
todos prácticamente, aunque estaban sectorizados, contra Jack, sencillamente porque era amigo de August. Esos momentos me parecieron muy fuertes. Me gustó cuando él fue a visitar al director y él tenía el dibujo que él hizo en la pared, lo había cambiado por el de lugar por el de la casa. Eso me encantó. Yo creo que él se sintió pues muy bien. Y la máxima cuando le hicieron el reconocimiento y se tomaban las fotos, fue un momento muy bonito donde todos querían estar y nadie se fijaba en si lo estaban tocando, si estaban al lado de él. Eso me conmovió muchísimo. Uy, Tere, tenías muchas. Es que sí es muy bueno. A mí me Ay, parece no, muy pues chévere que entre son algunas escenas para muy dejar hablar a los simples. demás. Sí, pero a mí me parece muy chévere que son cosas cotidianas, ¿no? Y creo que lo decía Sofía al principio, es un lenguaje súper sencillo, se lee súper rápido, pero tiene cosas muy profundas, ¿no? O sea, escenas que realmente Mueve. muy chévere. Caro, cuéntanos tu escena o tus escenas. Ay, no, también son muchas. Pero yo creo que, bueno, la que tú dijiste obviamente es como el clímax del libro, pues donde ya tenía que llegar a ese momento bonito, ¿no? Pero a mí me gustó mucho cuando contaba la mamá, cuando contaba la historia del nacimiento de él, ¿no? Que decía que la mamá cuando lo vio, lo primero que veía fueron sus ojos y no se fijó en nada más. Eso me pareció súper bonito. Cuando la enfermera le decía que la trataba de preparar, pero ella ya lo sabía, entonces me pareció muy chévere eso. Y muy chistosa, ¿no? La escena de la enfermera, la que se echaba los pedos. Cuando mi hijo la escuchó decía, esa señora es muy cochina, ¿a qué olerá? Era muy chistoso, ¿no? La siguiente escena que me gustó o que me pareció muy triste fue cuando en Halloween, ¿no? Porque él como que sentía que ese era su día, donde no iba a estar disfrazado, porque se sentía siempre disfrazado. Entonces, eso me pareció, pues, dura. Y me gustó mucho la de Summer, cuando Summer se sienta con él y empieza como a tratar de hacerle un poquito la charla y hacerle como un poquito más fácil el ratico y le dice, vamos a crear el grupo del verano. Eso me pareció muy chévere, me pareció una forma de romper el hielo muy bonita. Y me encanta Summer. O sea, yo creo que todos han dicho ya su personaje favorito, pero para mí en cierto modo fue ella porque como que logró darle a él un espacio, un tiempo, un momento para hablar de algo diferente, chistoso, que tenía que ver con él, pero que al mismo tiempo no era para hacerlo sentir mal, sino para hacerle agradable su condición, pues, por decirlo así. Y ya. Gracias, gracias. Mayuli, cuéntanos las tuyas, porque ya vi que son muchas, las de todos. Bueno, hola. Pues bueno, quiero contestar como lo que habían hablado primero de los personajes. Ay, no sé, a mí el señor tengo que mirar el nombre, bueno, el director del colegio. Algo así, sí. Sí. No soy capaz de nombrarlo todavía. Me pareció chévere la evolución también de ese personaje porque al principio es como el típico rector que obliga a los niños que pórtense bien, que sí, como como en ese perfil de un rector de colegio. Ya en los últimos capítulos, cómo él también le transformó su discurso frente a los alumnos y cómo, o sea, en el discurso que daba, y él mismo era consciente ahí creo que dijo, de su verborrea, bueno, como de su palabrería que siempre los aburría. Entonces me pareció muy chévere como todas las reflexiones que hizo frente a cómo deben ser y qué era lo importante entre los niños. Entonces,
me gustó mucho como esa transformación, porque siempre que lo veía, antes era regañarlos, como, pues bueno, no lo regañaba, pero era como, lo veía como ese personaje del rector del colegio, y ya, como algo secundario. Pero al final es el que terminando el reconocimiento y no solo el reconocimiento de pronto frente a él, sino frente a todos los niños. Entonces, eso me pareció súper chévere porque él se dio cuenta cómo todos ya lo aceptaban, lo querían, se solidarizaban. El tema de la escena, pues, en el campamento que los otros niños, pues, le pegan y lo del audífono, esa escena me pareció súper triste, pero a la vez como los otros niños, se me olvidan los nombres, digamos, los que no le hablaban, no recuerdo, bueno, no soy mala para los nombres, cómo también se solidarizan con él y cómo no sé, y él también ya cómo se siente aceptado, y lo miraron y le chocaban los nudillos, todo eso me pareció súper lindo. Lo último, pues me pareció una de las escenas más lindas. También me gustó la historia o el capítulo de la amiga de Vía, ¿cómo era que se llamaba? Miranda. Miranda, sí. Miranda. Entonces, cómo ella contó, o sea, nosotros habíamos visto cómo había sido todo lo de la actuación y lo de la obra de teatro desde los ojos de Vía y cómo ella contó por qué fue que la dejó actuar y por qué sucedió lo que sucedió y lo que ella sentía y cómo pues, se reconcilió también con Vía. Eso me pareció muy chévere, me gustó la verdad mucho ese pedacito. Y no, eso es como lo que más rescato. Súper, muchísimas gracias. Sí, esa escena también estuvo muy buena. Bueno, creo que ahora sí iba Ana. Ana, cuéntanos. Bueno, una de las que más me impactó fue la de la excursión. Yo no quería llegar a esa escena, sí la recordaba, pero sí fue muy impactante, me dolió. Y de las que más me gustó, la de la graduación. Y de ahí no sé si sale esta frase, me corrigen, que dice, todo el mundo debería recibir una ovación del público puesto en pie al menos una vez en su vida porque todos vencemos al mundo. Amo esa frase porque a pesar de todo, todos debemos recibir un reconocimiento porque todos damos nuestro mejor esfuerzo por trabajar y salir adelante. ¿Y ya? Ay, sí, esa escena fue hermosa, gracias. Margie, cuéntanos, creo que estás ahí con tu hija, también lo leíste ella, cuéntanos. Sí. Bueno, una parte. Les presento a Juliana, ella quiere compartir Hola, las escenas que le gustó, entonces empezamos con ella. hola Juli, bienvenida. Pues son Dale. dos y es más que todo una frase aquí es esta. Ay, Dios mío. Una vez intentó dibujarme un Darth Vader, pero le salió una cosa que parecía un robot con forma de champiñón. Yo me reí mucho con eso. Y este es el capítulo en el que explico Ogi, pues me llamaron la atención dos personajes, la enfermera pedorra y el aprendiz que se desmayó. Y ya, eso es todo. Adiós. Bueno, eso. Gracias, Juli. Yo relato, la escuché riéndose debajo de la cobija cuando yo voy a mirar por qué se estaba riendo y era porque estaba leyendo el capítulo y no podía parar de reír que la enfermera pedorreta y venía la enfermera pedorreta. Entonces sí, ella le encantó ese capítulo. Bueno, yo ahora voy a compartir los míos. Uno que me impactó mucho fue cuando la mamá de Obi dice que ella va a retomar su tesis para poder graduarse. Y dice que la tenía en disquete y la estaba tratando de recuperar. Pues al final, ¿qué pasa con eso? Pero pues yo me puse a pensar y me hubiera encantado por poder ver el punto de vista de ella. Ella como madre, cosas de su vida suspendidas y dedicarse a él.
uno cuando es mamá, uno es como mamá, pero uno se por ciento de mujer que hace otras cosas, que tiene, sale de vez en cuando, y ella no, ella está 100% mamá, y esa parte es muy compleja, o sea, totalmente a uno, a sus sueños, y en una condición especial, bañarlo, porque solamente se hospitalizaba a Augie cada vez que se le hacía una operación, sino también a la mamá. Entonces, sí, yo me ponía a pensar en ella y ya, uy, muy fuerte, o sea, muy, muy fuerte. Uno solamente se vio como todo el reto de parte de Augie, pero el reto era familiar y sobre todo lo que caía sobre la mamá. Y el capítulo donde el discurso que da el señor Aceronien me pareció para el premio a y ese conocimiento que hace que la fuerza de su corazón el mundo. Entonces esa parte me pareció y me conmovió mucho. Recuerdo que sacó hasta lágrimas. Gracias por compartirlas, muy chéveres. Cas, Bueno, pues yo iba a decir las mismas que dijo Teresa, pero ya me ganó, así que voy a decir las partes que a mí me conmocionaron. Es como esa escena en la que Daisy se muere. O sea, sinceramente a mí sí me dio duro porque fue como que yo pensé que Agus iba a sufrir ahí, porque básicamente sí sufre, pero lo toma de una manera tan madura que a mí me sorprendió. Y otra escena que me impactó fue cuando él, no me acuerdo muy bien, pero por alguna razón piensa que Summer está con él, o sea, habla con él y se sienta en el comedor solo por lástima. Entonces, que él, en esa escena, él se sienta y le dice, ¿sabes qué? No necesitas fingir. Fue como que hasta yo me enojé como Summer decir, o sea, no estamos fingiendo, te estamos hablando porque queremos. Esa escena a mí me gustó porque era verdad. Summer se sentó con él solo porque quería, no porque le daba lástima como él decía. Y sinceramente ahí fue cuando impacté mucho con Summer porque sí, Sophie Díaz creo que dijo que le parece perfecta el personaje de Summer. Y sí, yo creo que es como un personaje perfecto, pero más que todo creo que es alguien empático, porque básicamente sí es feo entrar, digamos, el primer día de colegio a un lugar donde nadie te conoce y en la hora del comedor es más difícil porque en las clases tú puedes, digamos, fingir que estás con los demás, pero en la hora del comedor es la prueba, se podría decir. Y me gustó que Sommer, sin que nadie le dijera, cogiera y se sentara con él, porque también hay una parte en la que las amigas de ella le dicen como que, ¿por qué te sientas con él si él les hacías asado? Y ella es como, pero si él es increíble, o sea, básicamente Agus hasta a mí me hacía reír con sus ocurrencias y era como cuando él se burlaba de sí mismo, yo estaba que me reía con él porque era cierto, a veces hay que tomar las cosas de la forma más positiva posible para llevar, porque están diciendo a cada rato que es que somos así, no podemos hacer eso, nos hace que nos estanquemos. Y Agus demuestra que sí se puede salir de los problemas que tengamos o se puede superar. Y pues esas fueron las escenas que me impactaron, además de mis favoritas que fueron las que dijo Teresa. super Cas, muchas gracias. Mari, cuéntanos las tuyas. Bueno, pues yo también iba a decir las mismas que Tere y que Kat. Y una que sí quería resaltar era la de Daisy, porque cuando yo leí la parte de Daisy, a mí me dolió porque pues uno, no sé, la gran mayoría buscamos en una persona o en una mascota ese apoyo que necesitamos. Y de cierta forma, Agus lo tenía con Daisy. Y eso de que Agus se fue a hacer su berrinche esperando que la mamá fuera detrás y la mamá no fue. Y que llegue la hermana, o sea, es que todo eso yo me lo imaginaba como con mi familia. Y yo dije, no, Dios mío, o sea, donde a mi perrito le pase algo así, a mí me da algo. Y lo que decía acá lo tomó muy, muy tranquilo, como muy maduro. Yo creo que no hubiera entrado en una crisis existencial, no hubiera querido ir al colegio,
o sea, mal, pero no, él sabía llevar las cosas y yo supongo que por todo lo que habría pasado. Otra parte que me gustó mucho del libro y que subrayé todo el tiempo fueron los preceptos del señor Brown y más el primero. Wow, o sea, de verdad yo leí eso y dije, voy a sacar un color de los post-its solo para los preceptos. Y así fue como lo hice. Y el primero es, cuando puedas elegir entre tener razón o ser amable, elige ser amable. Y es básicamente el valor que nos quiere dar el libro, de que debemos ser amables, no porque nos dé pesar, no porque nos digan que tenemos que serlo, sino porque nos nazca. Y muchas veces nos perdemos de compartir con personas y de conocer diferentes mundos, que diría yo, porque para mí las personas son mundos que uno explora, que uno conoce, que uno comparte, y uno se cohíbe mucho de eso por simplemente al que dirán las demás personas. Y ahí es donde yo quiero hablar sobre Summer, que más allá de yo verla perfecta, es una niña que, aunque era muy rubia, era muy linda, tenía un corazón muy lindo y eso era lo que yo valoraba de ella. Después de todo, de que se sentara con Agus, uno ya, ese mismo gesto, simplemente que se sentaran a comer sin decir una sola palabra y solo acompañarlo, eso es muy bonito. Y el pensamiento de ella también, de que ella era simplemente distinta, no era igual a los demás. Cuando la invitaron estas chicas, no me acuerdo, Silvana, creo que se llama, no recuerdo bien el nombre, a la fiesta, y le dijeron, pero no tienes que ir con Agus, o no puedes ir con Agus, o mira, allí está Justin, tú le gustas, ve. Y ella dijo, no, yo me voy al baño, llamo a mi mamá, ven por mí, yo me quiero ir de acá, esto no es lo que me gusta. Y vuelve a donde Agus, donde realmente ella es feliz y donde hace sentir bien a la otra persona. Eso para mí me hace, o sea, me hizo reflexionar mucho. Otra parte que a mí me gustó y me hubiera también gustado saber lo que pensaba era el señor Traseronian, porque aunque era un señor para mí muy elegante, yo me lo imaginaba muy alto, elegante, con porte, de esos hombres que son muy rígidos, muy estrictos, tenía un corazón muy lindo. Y cuando se vino el problema con los padres de familia que decían que es que Agus solamente entró por su discapacidad, como diríamos, con palanca, porque él no puede, porque él no es inteligente. Y el señor Traseronian sí dijo, eso no es así. O sea, es que es un proceso largo que vienen y este niño no es diferente a ninguno de los que están acá. Y eso es lo que me hubiera gustado, me hubiera interesado saber también lo del discurso, porque él habla cosas tan bonitas y hace referencia al libro de Peter Pan que me encanta, que es un libro de fantasía y que es un mundo nuevo, un mundo desconocido. Y por lo general nosotros le tenemos miedo a lo desconocido. Y él nos hace ver que lo desconocido es chévere, es bonito, es interesante. Entonces, sí. Ay, perdón, me extendí mucho. Sí se nota que te gustó mucho, Mari, gracias. Sofi, cuéntanos las tuyas. Ay, el perrito nuevo, perdón, ya. Sofi. Bueno, pues ya todos han dicho varias que sí, también me gustaron mucho, pero quiero destacar una que pues para mí fue como el punto de inflexión en la vida de August y fue cuando él, casi sin darse cuenta, aceptó ir a la escuela. Porque se acuerdan que cuando los papás estaban hablando de eso en el auto y Ogi era como que no, yo no quiero ir, no, pues no hay más que hablar, si yo no quiero, pues yo no voy. Y era todo terco, pero, o sea, estaba así, que en su posición y que él no iba a ir. Y no quería, pero entonces empezaron así como poco a poco a hablar los papás, sobre todo el papá cuando empezó a echar los chistes sobre los nombres de los profesores y del director. Entonces, así como que poco a poco le fue como suavizando el temperamento a Ogi, ya como que poco a poco lo fue aceptando cuando al final del día se despierta y ¿de qué están hablando? Del director de mi nueva escuela, o sea, ya era un hecho. Entonces me gustó mucho esa parte porque fue justamente en la escuela lo que fue un cambio para Ogi, porque ya primero aceptar ir, o sea, aceptar que se iba a encontrar con niños que le iban a mirar diferente, porque él ya sabía que le iban a mirar diferente,
aceptar que iba a ser una experiencia completamente diferente. Entonces, digamos que esa escena, cuando él aceptó eso, fue para mí como el punto de inflexión que dio un cambio en la vida de Ogi. Ya después, obviamente, pues todo lo que tuvo que vivir en el colegio, la escena de ese campamento, sí, también, pues obviamente me gustó muchísimo. Y las palabras del rector cuando le hizo el homenaje en la entrega del premio Ogi, uy, eso fue impresionante, porque como que al rector se le entrecortaba la voz y como que no era capaz de decir que el coraje, el valor, y entonces me gusta mucho toda esa parte. Esas fueron como las 3 escenas que más me gustaron. La de cuando él aceptó ir a la escuela y pues la de cuando los compañeros empezaron a aceptar lo que fue en la excursión y cuando al final lo homenajearon y fue cuando le dieron el premio. Todo el mundo se levantó, todo el mundo aplaudió, como que nadie estaba en desacuerdo, como que el rector tenía razón. O sea, ese premio era para él, entonces me gustó mucho toda esa partecita. Sí, muy cierto, Sofi. Bueno, yo los invito a que vayan mirando como las frases que más les gustaron para que las compartamos. Yo ya tengo la mía acá, pero Tere tenía levantada la mano, entonces vayan buscándolas mientras Tere nos cuenta. Ay, bueno, hay un capítulo antes de bajar del coche que pues, ellos llegan muy temprano a la clausura y se quedan en el coche el papá y él y empiezan a conversar, a escuchar canciones común, una canción favorita y cómo la cantan juntos y cuando el papá le dice que él le había tirado el casco, que la mamá lo usaba por toda parte, el casco no aparecía y para él fue muy difícil porque se lo había regalado Miranda, porque lo usó por tanto tiempo y creo que era una forma de él esconderse, ¿no? Como para asustar. Pero ya luego cuando él empieza como a chantajear en broma al papá, a decirle que no le cuenta a la mamá, entonces si él le da una cosa, si le da la otra. Ese momento también me gustó muchísimo. Era eso lo que quería decir. Sí, Y en los es que hay muchísimos. Muchos. Creo que no mencionamos el de la foto, cuando la mamá de Julián quería hacer el Photoshop. Qué vieja tan estresante, o sea, uno ya entiende el hijo, ¿sí me entiendes? Es como, de razón, de razón, este peladito es así. De tal palo, tal así. Fue terrible. Sí, exactamente, y que al final, precisamente, como ese cambio de que al principio todo el mundo le quería hacer Photoshop, ¿no? Al final, todo el mundo se quería tomar fotos, ¿no? Fue muy bonito. Pero entonces vamos a hablar de nuestras frases, ¿listo? Yo les voy a compartir la mía. Es del capítulo de Justin, que sé que a Mari no le gustó, y lo que yo les decía al principio, a mí tampoco, o sea, cuando yo lo comencé a leer, dije, ay, no, esto está terrible, pero tiene las frases que más me gustaron y como que me inspiraron a escribir otras cosas que les compartí por redes y así, no sé, o sea, me gustó muchísimo como su perspectiva, como que ya dejé de pensar un poco en la forma en la que estaba escrito, a sentir un poco más lo que estaba, me pareció muy bonito. Entonces yo tengo esta frase. Dice, el universo no nos abandona, cuida de sus creaciones más frágiles de un modo invisible. Por ejemplo, con unos padres que te adoran ciegamente y una hermana mayor que se siente culpable por ser humana y un chaval de voz áspera que se ha quedado sin amigos por ti. E incluso una chica de pelo rosa que lleva una foto tuya. Quizás sea una lotería, pero el universo acaba compensándolo. El universo cuida de todos sus pájaros. Yo me muero, porque, o sea, como que es una recopilación de todas las cosas bonitas que tenía la vida de Ogi. Eran cosas que tú no puedes comprar, o sea, no era una cara espectacular, una cara normal de cierta manera, pero sí eran un montón de personas que estaban a tu lado amándote, ¿no? Con todo lo que tenían. Entonces, eso me pareció espectacular de esa frase. Cas, ¿tú tienes una? Pues yo iba a decir más una de las frases favoritas que me acordé, pero Teresa ya me ganó de nuevo. Entonces voy a dar como mi frase favorita, que es la que dijo, que fue la que dijo Sommer, que se refiere a eso de la sorpresa, que dice, la sorpresa es uno de esos sentimientos que pueden resultar muy difíciles de ocultar, tanto si intentas parecer sorprendido cuando no lo estás, como si intentas no parecer sorprendido cuando sí lo estás.
Y fue como que esa frase como que llegó, porque es como verdad, cuando nosotros vemos algo diferente, en nuestra expresión no la podemos ocultar, básicamente, aunque digamos, o sea, aunque seamos indiferentes a las opiniones ajenas, el primer impacto es lo que nos sorprende, y básicamente si la cuestión es bonita, si es fea, aún así nuestra sorpresa es lo que demuestra. No sé si me hice entender, creo que me hice bola. Bueno, pero esa es mi frase favorita. No, bien, bien. Claro, muchas gracias. Margie, cuéntanos las de ustedes con Juli, si Juli también tiene. Mi frase favorita, excepto de octubre del señor Brownie, tus actos son tus monumentos. Y me impresionó mucho esa palabra que a veces hablamos tanto, decimos tantas cosas, pero nuestros actos no van de acuerdo a las que hablamos y nos abajo todas esas frases y esa oratoria espectacular. Entonces, al final, lo único que queda de uno, las cosas que hacemos. Y eso es lo que al final se muestra, con eso nos valoran. Tu hija. ¿Cuál era? ¿Esta? Esa. ¿Cuál vas a elegir entre tener la razón o ser amable? Elige ser amable. Hermoso, qué buen profe. Silvia, danos los tuyos. Frase. Buenas noches para todos. Bueno, a mí me gustó muchísimo la frase con la que el rector, el señor Traseronian, cierra su discurso y dice, el más grande es aquel cuya fuerza conquista más corazones con la atracción del suyo propio. Me encanta porque luego August dice, esperen, ya les digo, dice, pero oye, si quieren darme una medalla por ser yo, no me importa, la acepto. No he destruido una estrella de la muerte ni nada por el estilo, pero sí he sobrevivido a quinto curso y eso no es fácil, ni para mí ni para nadie. La verdad me hizo llorar, me impactó demasiado. Qué hermosa frase, Silvia, muchas gracias. Sofi, cuéntanos la tuya. Bueno, la mía no es tanto como una frase, más un párrafo. Y es justamente después de lo que dijo Margie, que ella habló de la frase del precepto de octubre. ¿Ustedes recuerdan la reflexión que hizo August de ese precepto? Eso fue lo que más me gustó. Decía que este precepto significa que se nos debería recordar por las cosas que hacemos. Las cosas que hacemos son las más importantes de todas. Son más importantes que lo que decimos o que nuestro aspecto. Las cosas que hacemos duran más que nuestras vidas. Las cosas que hacemos son como los monumentos que la gente construye para honrar a los héroes cuando ya han muerto. Son como las pirámides que construyeron los egipcios para honrar a los faraones. Pero en lugar de estar hechas de piedra, las cosas que hacemos están hechas de los recuerdos que la gente tiene de ti. Por eso tus actos son como tus monumentos. Están construidos con recuerdos y no con piedra. Me gustó muchísimo porque es justamente lo que deberíamos hacer siempre, lo que deberíamos pensar nosotros cada vez que actuamos o conocemos a alguien o actuamos de alguna forma con alguien. Lo que nosotros hagamos, los actos que hagamos nosotros con alguien, saludar, ser amable, ser envidioso, todo eso van a ser nuestros monumentos y pues nosotros queremos que sea algo positivo, que nos recuerden por cosas positivas. Entonces, digamos que esa frase me gustó muchísimo, a mí ese párrafo me gustó mucho por todo lo que representa, porque August, de hecho, con sus actos de no ser violento, de aceptar pues como lo trataban, intentar como llegar a sus compañeros, poco a poco fue esforzándose por ser mejor y todos sus compañeros al final yo creo que lo van a recordar justamente por toda la amabilidad y por todas sus acciones y por todo lo que hizo y por cómo los cambió a ellos. Entonces, por eso me gustó mucho esa reflexión. Sí, hermosa. Yo también tengo subrayado para ese párrafo. Me encantó también. Mari, cuéntanos tu frase favorita. Bueno, mi frase favorita
pues es el precepto de August, donde dice, todo el mundo debería recibir una ovación del público, puesto que en pie al menos una vez en su vida, perdón, todo el mundo debería recibir una ovación del público, puesto en pie al menos una vez en su vida, porque todos vencemos al mundo. August. Y otra que quisiera resaltar, y es de esas frasecitas extra que traían los libros, el libro, en las partes, y es en la parte de Summer, que dice, eres precioso, digan lo que digan, que las palabras no te depriman. Eres precioso, se mire por donde se mire. Sí, que las palabras no te depriman. De Cristina Aguilera. Hermosas, hermosas frases. Mayuli, cuéntanos las tuyas. Bueno, a mí que me gustó seguir con, pues con la emoción por el discurso del rector, ¿no? Dice, si cada uno de los presentes convirtiese en norma que donde quiera que estéis, siempre que podáis, intentaréis ser un poco más amables de lo necesario, el mundo sería un lugar mejor. Y si lo hacéis, si os comportáis con un poco más de amabilidad de lo necesario, alguien en alguna parte, algún día, quizá reconozca en vosotros, en cada uno de vosotros, la cara de Dios. Me parece una reflexión muy linda y sobre todo que dice que hace una pausa y se encogió los hombros. Yo creo que estaba supremamente conmovido. Entonces, aparte de las frases que han nombrado, esa me gustó mucho. Me encantó. Hermosa, es hermosa. Cintia, cuéntanos la tuya. Buenas noches. ¿Y si me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Perdón, es que justo vengo corriendo, alcancé a escuchar algunas de las opiniones de todos. Yo he estado escuchando que ha habido momentos que les han hecho reflexionar y les han hecho llorar a todos. Yo les voy a confesar que lloré desde que lo empecé a leer. O sea, no pude parar de llorar, de emoción, de alegría, de tristeza, de incertidumbre, un poquito de decepción. Y bueno, me gustó mucho justamente la frase que subrayó Sophie del universo. Sí, es una de mis frases favoritas. También la tengo subrayada. Es muy, creo que la frase en sí engloba todo lo que significa para mí el libro, ¿no? Hay situaciones que todos tenemos que sobrellevar de manera personal, diferentes todas, algunos parecerían más fuertes, para otros serían situaciones sencillas, pero sin duda el libro es muy, muy descriptivo sobre ese espíritu de lucha que hay, no solamente de August, sino de toda la familia y de todas las personas que lo rodean, de lucha contra la situación, de enfrentarse ante alguien diferente y de lucha contra uno mismo, cómo hacerle frente y cómo actuar o cómo reaccionar ante una situación distinta. En este caso, pues la situación de August. Pero también bueno, todos los preceptos también me gustaron muchísimo, pero hay una en especial que cierra, y que es con la que cierra el señor Traseronian, que habla justamente sobre la amabilidad, ¿no? Y él dice, qué cosa tan sencilla la amabilidad, qué cosa tan sencilla una bonita palabra de ánimo que alguien te ofrece cuando la necesitas, y es un acto de amistad. Y eso es lo que creo que también con lo que podríamos ser, o con lo que yo podría cerrar esto, porque no puedes permitirte conocer a alguien más si no eres amable, si no inicias, o alguien más a una situación más, si no empiezas con una sonrisa, si no tienes esa disposición de estar abierto a través de la amabilidad, de conocer, de saber un poquito más de la situación de otro, de la situación de otros. Así es, Cintia, muchísimas gracias por compartir. Caro, cuéntanos las tuyas. A mí hay una frase que me marcó porque yo creo que, bueno, como papá siempre trata de dar lo mejor, ¿no? Siempre trata de hacer lo mejor por sus hijos, aunque a veces cometamos mil errores, ¿no?
pero hay una parte donde están hablando los papás y dice como, yo creo que hemos pasado tanto tiempo intentando hacer que August piense que es normal, que ahora piensa que es normal. El problema es que no es normal. Entonces, eso me parece duro, ¿no? Porque uno quiere siempre que sus hijos se acepten como son, se acepten con lo que son, con lo que tienen, con lo que piensan, con la forma como actúan, bueno, en fin. Pero, pero uno no se da cuenta que eso también puede hacer que la gente no vea bien esas cosas, ¿sí me entiendes? Entonces, esa frase me parece muy dura, pero me parece muy bonita, me pareció chévere. Y hay otra que me pareció chévere y es, espérame que ya se me olvidó. Ah, mira, dice, es muy obvia, es una frase muy obvia, pero me pareció muy chévere, ¿no? Dicha por él me pareció bonita. Es curioso, a veces te preocupas un montón por algo que al final resulta no ser nada. Es una frase muy obvia, pero que dicha por él tiene mucho sentido, ¿no? Y le da como un sentido al libro, en cierto modo, me parece a mí. Totalmente, sí. Ana, ¿nos quieres contar las tuyas? Yo tengo una que es también de mis favoritos de la literatura desde hace mucho tiempo, es la de todo el mundo debería recibir una ovación del público puesto en pie, al menos una vez en su vida, porque todos vencemos al mundo. Y siempre me ha representado tanto a mí como a varias situaciones que he vivido. Y recuerdo varios momentos cuando la digo y me la digo a mí misma y a los demás y es hermoso. Sí, definitivamente esa frase es preciosa. Tere. Bueno, concuerdo con Silvia en esta frase, el más grande es aquel que con fuerza conquista más corazones con la atracción del suyo propio. A través de la lectura pude darme cuenta de cómo los compañeros y las personas con las que compartió August afectaron su vida, pero él también pudo transformar la vida de las personas que lo rodeaban. Me parece muy, muy valiosa esa frase, al igual que la que nos contaba Mari, de tus actos son tus monumentos. Aquí hay una parte donde dice que las cosas que hacemos están hechas de los recuerdos que la gente tiene de nosotros. Y de verdad que me llegó muchísimo. A veces no da mucha importancia. O sea, nuestras acciones y nuestras palabras son coherentes. Decimos una cosa, pero actuamos de una manera diferente, pero queda en el recuerdo. Y esos recuerdos que tienen las personas de nosotros permanecen por mucho tiempo en la vida de los demás y en la vida de nosotros los recuerdos. Por ejemplo, recuerdos como estos momentos, yo creo que los vamos a tener en nuestra memoria por muchísimo tiempo. Así. Pero el libro sí tiene muchas frases muy profundas escritas con un lenguaje muy sencillo, pero con mucha sabiduría que llegan a conmovernos al momento de reflexionar en ellos. Así es, Tere, muchas. Margie, ¿tienes la mano levantada? Sí, quiero compartir una última frase. Dice, creo que la única razón por la que no soy normal es porque nadie me ve como alguien normal. Entonces, yo pienso que esa frase cala hondo porque nosotros, ¿quiénes somos nosotros para decir que es normal? ¿Sí? Y siempre vamos clasificando todo, alguien que no hace las cosas como uno supone que deberían ser, como alguien que no es normal. Podría ser yo el que no soy normal. Entonces pienso que ese tema de normal está bastante sobrevalorado y pienso que deberíamos sacarlo de nuestro léxico y de nuestra forma de apreciar a las personas. Cierto. Yo tengo otra frase
acá con 1000 frases subrayadas también, y también forma parte como de los preceptos al final de mayo, y me pareció muy bonito, y es: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todos los modos que puedas, en todos los lugares que puedas, todas las veces que puedas, a toda la gente que puedas y mientras puedas. La norma de John Weasley. Me parece una frase preciosa, ¿no? O sea, a la larga sí es un libro como que invita a ser amables, a ser amable no es difícil, ¿no? Entonces yo quiero como que terminemos este espacio porque llevamos un montón acá, hablando con qué reflexión o con qué se quedan ustedes. Yo sé que para cada uno de nosotros puede ser como una manera muy distinta, pero que por ejemplo Caro está hablando mucho como desde su posición de mamá, ¿no? Que me parece maravilloso poder escucharlas también. A Mari. Entonces, todo ese tipo de cosas, siento que la historia nos habla de maneras distintas, entonces pensemos un poco en eso, como con qué se quedan ustedes del libro, qué cosas como que ustedes dicen me invitaron hasta de esta manera, y bueno, yo les voy a decir el mío. Yo siento que no había caído en cuenta de muchos errores que estaba cometiendo al no fijarme en el otro. O sea, siento que estamos tan parados en nosotros mismos, como en cómo me siento yo, en cómo estoy yo, y si me veo bien yo, ¿saben? O sea, como enfocados en nosotros, sobre todo en un mundo que todo el tiempo te está dando que tú eres lo más importante, tú, ¿no? A veces nos olvidamos que si bien sí es importante tener un balance entre lo que estamos sintiendo por nosotros mismos, no estamos solos en el mundo, ¿no? Y el mundo tiene más personas allá afuera que no son iguales, es igual a ti, independientemente de que por fuera luzca como tú, ¿no? O sea, tenga 2 ojos, una nariz, una boca. Hay muchísimas cosas más que nos diferencian, ¿saben? Entonces siento que es un libro que invita a dejar de mirarme a mí misma, dejar de mirar lo que yo necesito y la manera en la que yo quiero que las demás personas actúen conmigo, y comenzar a ver qué necesita el otro, ¿saben? O sea, como qué estoy haciendo yo para que el ambiente o en el lugar en el que yo esté realmente sea un lugar donde se desprenda amabilidad, ¿no? Donde la gente se sienta cómoda, donde pueda hablar libremente, donde haya respeto. Entonces, no sé, siento que eso fue como la reflexión que me dejó a mí. Entonces le voy a dar la palabra a Mayuli, cuéntanos tú. Concuerdo con Creo que ese de cómo de la risa o de la recuperación. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya te escuchamos mejor. ¿Ahora sí? Bueno, que concuerdo con lo que decía Sofía y con lo que dice Tere, que definitivamente es una reflexión a nosotros mismos lo que nos regala este libro, cómo de pronto a veces en forma de chiste, de chanza, de juego, de recocha podemos lastimar, ¿no? El peso a veces de las palabras que pronunciamos. Y para mí la reflexión que nos deja August es que no sé, esa es como la conclusión a la que llego. No solo tenemos que ser compasivos, tolerantes o buenas personas con las personas menos favorecidas, porque él siempre nos demostró en que, o sea, no me reconozcan como alguien diferente si no soy igual, ¿sí? Él siempre apeló a como a esa igualdad. Yo soy una persona normal, ¿sí? Entonces, la reflexión es que no solo tener actitudes amables con personas que tengan algún tipo de dificultad y discapacidad, sino con todos. Todos merecen nuestra amabilidad, nosotros merecemos la amabilidad de todos. Entonces, eso fue lo que nos enseñó, no a mirarlo desde la lástima o a compadecernos de las personas. Creo que es el libro lo que nos enseña, a pesar de que es tan duro, por la descripción física, por todo lo que él sufrió, desde los mismos papás, todo lo que la vida puede cargar por el hecho de su aspecto físico, no nos está invitando a eso, a que nos compadezcamos de las personas que de pronto tienen ese tipo de situaciones, sino que todos somos iguales y todos merecemos el mismo trato.
Así es, qué bonita reflexión. Ana, cuéntanos la tuya. Bueno, la reflexión que me dejó el libro fue a no juzgar a las demás personas sin conocerlas, ya que todos tenemos algo hermoso y bello que aportarle al mundo y no porque los demás nos consideren diferentes debemos dejar de brillar y de aportar esa buena vibra que tenemos. Qué bonito, Ana, muchas gracias. Caro, cuéntanos. Yo creo que aquí todos ya hemos leído el Principito, ¿no? Y hay una frase en la cuarta parte del inicio que dice que esto es mi secreto, es muy sencillo, uno solo puede ver claramente con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Yo creo que esa es la reflexión de este libro, ¿no? O sea, no miremos con los ojos, mira con el corazón y vas a encontrar millones de cosas en las personas que uno no va a fijarse si no va más allá, ¿no? Yo creo que esa es como la reflexión que me deja este libro. No fijarte en lo físico, en lo que ves por fuera, sino más allá. Exactamente, Caro, muchísimas gracias. Creo que la siguiente era Sofi. Sofi, cuéntanos. Ya, todo lo que quería decir ya lo han dicho. Uy, me demoré mucho. Pues sí, la verdad es que a mí también el libro me ha permitido reflexionar bastante, sobre todo de cómo actúo yo con las otras personas. No es únicamente, como decían, digamos, con las personas que consideremos diferentes o que de pronto tengan necesidades especiales o algo así, no, sino intentar ser más amable con todos. O sea, no nos cuesta nada ser amables con una persona, por ejemplo, que alguien nos pregunte la hora. ¿Qué nos cuesta responderle cuál es la hora? No nos cuesta nada. Y si de pronto esa persona que por X o Y motivo se le olvidó el reloj, tiene afán, pues le puede servir la información. También como que el hecho también de no juzgar, de no ser prejuiciosos, de que una persona sea diferente a nosotros no significa que vaya a ser una mala persona. Ese es nuestro prejuicio. Es así de simple y es algo que deberíamos cambiar. Entonces yo creo que este libro pues me dejó muchísimas enseñanzas, sobre todo como a ser mejor persona, de cómo mis actitudes pueden afectar a los otros, digamos, sí, cómo les pueden, por ejemplo, mejorar o empeorar su día. También como decía Caro, lo esencial es invisible a los ojos, solo se puede ver bien con el corazón. Y es cierto, intentemos ver lo mejor en los demás y no siempre esperemos lo peor. De hecho, deberíamos intentar esperar lo mejor de las personas y yo creo que las personas nos van a sorprender, porque yo recuerdo únicamente la traición de Jack. Y me acuerdo los comentarios del chat, no, terrible, me has decepcionado, Jack, me partiste el corazón, no, terrible. Y ya estábamos esperando lo peor. Pero mire que al final Jack nos sorprendió con algo bueno, con una reivindicación. Entonces, yo creo que también podemos aprender eso, a esperar como lo mejor de las personas, incluso cuando nos fallan a nosotros. Entonces, son muchísimas cosas las que podemos aprender de este libro. La verdad me ha dejado muchísimas lecciones, pero bueno, creo que así como para no perder más el hilo y no irme por las ramas, esas serían como las principales que tengo. Sofi, me parece súper chévere eso que dices, porque siento que sobre todo acá en Colombia, no sé cómo sea en otros países, siempre estamos predispuestos a que nos van a hacer algo malo. O sea, siempre es como, cuídese, métase todo bien, acomódese porque lo van a arreglar. Acá sobre todo los rolos tenemos esta fama de que vamos es a lo nuestro, ¿no? Y no sé, o sea, como que he escuchado muchos comentarios de que somos súper fríos, súper no sé qué, y es precisamente porque, no sé, siempre nos sentimos como en un ambiente muy inseguro, y no sé si saben todo lo que está pasando en Colombia, pero estamos en paro nacional, están ocurriendo un montón de cosas, y yo siento, o sea, me da como ganas de transmitir esto que estamos hablando acá, ¿saben? En los noticieros, o sea, como sean amables, ¿sabes? O sea, y esta amabilidad se demuestra con acciones, entonces sé que no es solamente acá en Colombia, sé que, o sea, alrededor del mundo muchísimas cosas complicadas y se siente como demasiado abrumador, como que yo desde mis actos, ¿cómo voy a poder impactar mundialmente? O sea,
suena como absurdo, ¿no? Pero pasa. Y puedes impactar el mundo de alguien más, que va a impactar a alguien más y se va a volver una cadena de amabilidad, ¿no? Una bola de nieve buena, no de odio y de resentimiento, como es lo que estamos viendo en Colombia en este momento. Entonces, me gustó muchísimo eso, Sofía, muchas gracias. Margie, cuéntanos tú. Hija, empieza. Pues la reflexión que a mí me dejó, no hay que juzgar a alguien por cómo actúa, por cómo se viste o por cómo es como persona. Entonces esa es la reflexión que a mí me dejó. Bueno, la mía es la empatía. Pienso que tenemos que aprender a ponernos en los zapatos de los demás. Yo creo que si todo lo miramos a través de la empatía, creo que podemos, bueno, vamos a ser muchísimo mejor persona. Si pensamos que esa persona que más quiere tratar, cómo se siente y no va y la trata, o persona que dice por X o Y, nosotros, ¿cómo nos sentiríamos si fuésemos nosotros los que estuviéramos en su lugar? Entonces, creo que la empatía es la palabra mágica en este libro. Muy de acuerdo, así es. Silvia, cuéntanos. Bueno, pues yo tenía una parte similar al de Mari y también creo que el libro como tal nos hizo vivir en carne propia la empatía, porque estuvimos en la cabeza de todos esos personajes y vimos diferentes puntos de vista, cómo se sentían cada uno. Entonces yo creo que este libro es como el ejemplo de que la empatía es algo súper poderoso. También la amabilidad, como ustedes decían, si todos de pronto fuésemos un poquito más amables, el mundo sería un lugar mejor. Y pues también me gusta pensar cómo sería un mundo en el que todos fuésemos August y el que no lo fuese fue el raro. Entonces a veces creemos que todos tenemos las mismas posibilidades, de pronto vemos desde nuestro contexto, pero no nos damos cuenta que de pronto el otro la está pasando mal y con comentarios de pronto, sí, a tono de burla, pero sin hacer sentir mal al otro, nosotros inconscientemente pues lastimamos a las personas. Me impactó lo que dijo Tere sobre la compañera, de verdad es que es algo muy delicado, de pronto también nosotros a veces sí, soltar de pronto un poquito más la lengua de lo que debemos. Entonces, yo creo que sí, la empatía y la amabilidad es como lo que más resalto de esta historia. Sí, Silvia, y qué importante lo que dices del contexto, ¿no? O sea, porque tenemos una mirada sesgada del mundo y me parece precioso y siento que es una de las razones por las que más disfruto leer y es porque así tú no conozcas miles de personas, pues conoces las historias de muchos a través de los libros, ¿no? Y puede ser historias tan cercanas a nosotros como esta, o sea, porque está ambientada en nuestro mundo y todo, como todo el resto que podemos leer. Y siento que me gusta muchísimo el entender que tu contexto es solamente algo mínimo a todo lo que viven las personas en el mundo, ¿sabes? O sea, son miles y miles de historias. No vamos a llegar a conocerlas todas, pero que a través de la literatura podemos intentarlo, ¿no? Entonces, qué chévere eso, Silvia, muchas gracias. Cas, cuéntanos tu reflexión. Pues con respecto a lo que me hizo pensar este libro fue en lo que nosotros, digamos, usamos mucho la palabra diferente y normal para referirnos a personas que tienen cualidades extraordinarias, voy a decir, porque es como si hay una persona que es vidente, le decimos que él es diferente a nosotros, pero ¿por qué es diferente a nosotros? Yo soy diferente a ustedes son diferentes a mí. Básicamente todos somos diferentes. Y la palabra normal es como, ¿por qué Agus no era normal? Básicamente razonaba, pensaba, era una persona normal. O sea, sí, era una persona diferente a nosotros, pero normal para mí era él. Y como que hubo una parte en la que la mamá de Agus hace entender como que él no es alguien normal y yo estaba como, pero sí es una persona normal. Básicamente nació con
dificultades, pero es una persona normal. Entonces me hace este libro como reflexionar sobre que nosotros muchos usamos estas dos palabras para referirnos a personas que, digamos, tienen, o sea, son ciegos, por alguna razón les faltó una pierna o la perdieron. Y es como, ¿por qué no referimos a ellos como diferentes cuando en realidad sí, son personas diferentes igual que nosotros, pero eso no los hace, no les quita el mérito de ser personas? No sé si me hice entender, creo que estoy volando. No, Cas, súper claro y muy, muy cierto también. Es que esos aspectos, o sea, sí, como de intentar definir qué es normal y qué no, es muy complejo, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos un concepto de que es normal y que no basado en lo que hemos vivido. Y lo que hemos vivido no es lo que todo el mundo ha vivido, ¿no? Entonces ahí es donde entra lo que tanto hemos mencionado y es la empatía, ¿no? De o sea, en el mundo no eres ni comparado a la cantidad que hay, y tu historia es solo una de las millones y millones que existen, ¿no? Entonces no puedes basar todo lo que piensas en solamente tu historia, o muchísimas más por, ¿no? Entonces, Tere, cuéntanos. Bueno, en la segunda parte, al iniciar la segunda parte del libro, dice: por encima del mundo, el planeta Tierra está triste y yo no puedo hacer nada. Y el planeta Tierra sí está triste por todo lo que vivimos, como decía Sofía, cómo estamos viviendo, cómo nos violentan de todas las maneras, nos ponen el pie en la cabeza, pero dice, no puedo hacer nada. Y a los expresados, que cada uno, desde su rol, desde su trinchera, es mucho lo que puede hacer. Si nosotros echamos una gotica de agua en la inmensidad del océano, no se ve. No, parece que no marcara la diferencia, pero si todas las personas al mismo tiempo echáramos esa gotica de agua en el océano, yo creo que la diferencia sí la podríamos ver. Entonces yo me quedo con esto, ¿no? Que desde donde yo esté, desde el rol que asumo en el momento, con quien comparta, yo siempre puedo marcar la diferencia, siendo amable, empatizando con las personas, no etiquetándolas. No puedo partir del hecho de que lo normal es, o sea, normatizar a las personas, verlas como normotípicas de acuerdo a mis cualidades. Entonces, si son como soy yo, normales, pero si son diferentes a mí, físicamente la apariencia ya no es normal. O cognitivamente, entonces ya no es normal. Pienso que lo que dice Margie, bueno, lo hemos dicho todos, ser un poco amable. No porque nos nazca ser amables, sino porque decidimos ser amables. Exactamente. A veces toca decidirlo, ¿no? A veces no dan ganas de hacerlo con muchas personas y toca entrar a decidir. Muchas gracias, Tere. Sí, Cintia quería hablar, no sé si querías contarnos tu reflexión o no. Es que creo que vas a levantar la mano, pero no sé. O ya terminamos. No quiero que terminemos. Ay, Tere. Cuéntanos tu reflexión, Cintia. Creo que tienes el micro apagado. Creo que ahora sí ya me escuchan, perdón. Yo creo que voy un poquito diferente a todo lo que he escuchado ahorita en las conclusiones del libro. Yo más bien creo que aquí todos debemos estar conscientes de que todos somos diferentes. Todos. O sea, sí, todos somos seres humanos, tenemos las mismas
los mismos derechos, pero más bien yo creo que el libro lo que a mí me deja es que tenemos que aceptarnos con nuestras diferencias todos. La manera en la que vemos a los demás siempre para mí, o la manera en la que yo tengo que ver a los demás a partir de estas reflexiones que me deja el libro, es que tengo que respetar las diferencias del otro. O sea, en realidad no, para mí no es que todos seamos iguales. Debe de haber respeto, debe de haber empatía, debe de haber amabilidad entre todos, porque a final de cuentas sí somos seres humanos, tenemos sentimientos, tenemos sueños, tenemos ilusiones, pero todos somos distintos y yo creo que para mí la base de esto es justamente respetar al otro con su singularidad. Creo que más o menos es un poquito el estilo de lo que estaba Tere. Nos toca hacer nuestro trabajo desde nuestra trinchera y yo creo que la manera de ser empático es escuchar al otro, entenderlo en sus diferencias como ser humano y en las similitudes que tenga conmigo, en lo que podamos concordar. Y yo por eso inclusive destacaba la frase que hablaba sobre amabilidad, porque esa es la manera en la que podemos conocer al otro, entenderlo y aceptarlo. Así es, bueno, creo que nos llevamos un montón de enseñanzas. Nos falta hablar también de un montón de escenas, también de varios personajes, pero acá nos daría un montón de tiempo más para hablar de cada cosa. Pero me alegro mucho que hayamos podido hacer esta lectura juntos, que nos haya gustado, porque siento que en general fue una historia que nos tocó, o sea, que no pasó indiferente, que sí nos dejó algo. Entonces, pues tomémonos la foto y nos vamos. No sé si tienen por ahí el libro para tomarnos la foto. Eso, Juli, Espérame, eso, Sofi. pues ahí, muy bien. Espérame un segundo. Claro, te esperamos. Corre. Ay, qué bonito. Que yo no lo tengo en físico. Espérame un segundo y ya lo abro. Listo, Caro, te esperamos. Tomen pantallazo todos por si a mí se me pierde, porque ya me ha pasado. ¿Listo? ¿Preparados? A la 1, a las 2 y a las 3. Listo, bien, salimos preciosos. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias por una charla más. Vamos a comenzar con la lectura de Una habitación propia de Virginia Woolf, así que espero que sea también una lectura muy retadora. Y bueno, nos estaremos viendo en otra ocasión. Muchas gracias por conectarse y nos estamos hablando. Chao a todos. Bye. Chao, buenas noches. Chao, gracias. Chao. Chao. Chaito, que muy chévere escucharlos a todos. Muchas gracias.